Gracias a los que están aquí para seguir el congreso del canon del boom en estas mesas redondas aquí en la Casa de Américas y en este lugar sagrado llamado o titulado Jorge Luis Borges, de quien yo hablaba mucho cuando era muy joven con el barman de un bar de Las Palmas de Gran Canaria donde yo me iba a emborrachar. Y yo le decía siempre, hablaba de Borges y él oía y siempre me decía, y a las 10 o 12 noches de oírme hablar de Jorge Luis Borges, ya hablaba él de Jorge Luis Borges como si lo hubiera leído, pero lo llamaba José Luis Borges. De manera que ahí se quedaba, bueno, era un tipo estupendo porque yo me tomaba una copa y él, ya cansado de trabajar, se quedaba medio dormido. Y le dije una vez, a esta hora te quedas siempre en los brazos de Morfeo. Y 10 o 12 semanas más tarde, cuando se quedaba medio dormido, yo le despertaba, Armando. Y él decía, estaba en los brazos de Amorfeo. Parte de que agarraba las cosas según le venían y se quedaba con ellas. Bueno, digo, hoy vamos a hablar con tres y yo les invito a que participen cuando acaben ellos de hablar. Hoy vamos a hablar con tres testigos cualificados de los escritores del boom y del impacto que el boom y los textos de esos escritores, más la calidad mediática mismo de esos escritores, impuso en los medios culturales españoles, no solo en los años 60, sino a lo largo de todos estos años. Ha llegado un momento en el que algunos periodistas culturales decían, hombre, es que cada vez que García Márquez puso una calle de Barcelona saca un titular en La Vanguardia. Bueno, es que eran muy mediáticos y provocaban titulares y provocaban noticias sin ellos ni siquiera procurar. Y como les acabo de decir, aquí hay tres testigos que además contarán muchas anécdotas y muchos testimonios particulares de esos escritores, de los que han terminado por ser amigos. De manera que yo estoy seguro que si Amelia Castilla o Fernando Rodríguez Lafuente o Blanca Verazategui tuvieran que escribir libros de memoria, seguramente esos escritores estarían citados mil veces en sus páginas, que marchamos de esos escritores y su escritura literaria pues ha dejado algo más que una huella. Blanca Verazategui es directora del Cultural del Mundo y una larga data de entender lo que es con seriedad, rigor literario y estético, un canon intelectual y un canon textual y un canon de lo que son los escritores en lengua española y en otras lenguas. Ha publicado un libro en el que hace bastante tiempo, un libro que yo diría que es imprescindible, con entrevistas con esos escritores. Fernando Rodríguez Lafuentes es un viejo profesor. Lo digo de viejo por viejo amigo. Es un viejo profesor de literatura y de estructura literaria, y por lo tanto sabe perfectamente el papel, y además es director del Cultural del ABC, y sabe exactamente el papel que el boom sigue jugando, aparte del que ha jugado ya hasta ahora. Es más, yo me atrevería a decir, citando ahora a Amelia Castilla, que yo creo que no será la primera vez que estos tres directores, porque Amelia Castilla es directora del Babelia, del País, que estos tres directores estén juntos en una mesa, pero sí es una de las pocas veces que hemos conseguido, no porque lo haya conseguido yo ni la Cátedra Vargas Llosa, que un poco también, pero sí hemos conseguido que Alzocaire
y en la idea del canon del boom, tenerlos aquí en esta mesa y que una vez que yo me calle y después de no decir nada, empiecen ellos a hablar, a no decir nada de lo que ustedes no hayan sabido antes. De manera que a mí me gustaría darle la palabra a Amelia Castillo para que hable, Castilla, perdón, para que hable de su experiencia y del impacto fortísimo que ha tenido y sigue teniendo el boom, incluso los que ya están muertos o no recuerdan, en los medios culturales españoles. Adelante, Amelia. Buenas tardes. Yo les voy a leer unas notas que he escrito al hilo del boom, pero escritas desde la cocina de un suplemento cultural. No puedo evitar sonreír cada vez que escucho que el boom fue un fenómeno editorial. Como periodista cultural creo conocer bien y creo que sé que eso no es del todo cierto. Las buenas novelas no las venden ni los editores ni los agentes superpoderosos, por muy Carmen Balcells que se llamen. Cuenta claro el olfato que define la profesión de editor y el gusto por lo nuevo de un oficio que hoy parece amenazado, pero eso puede no funcionar en absoluto de cara al público. ¿Basta un premio literario para lanzar una novela? ¿Cuántos galardones de ese tipo pasan completamente desapercibidos? La ciudad y los perros ganó el Seix Barral en 1962, lo que supuso publicidad y reseñas muy halagüeñas en los medios literarios, pero tampoco los suplementos culturales disponemos de ese poder, y yo diría que afortunadamente. Unos y otros, si acaso, ayudamos a que se conozcan, a que la gente se entere que hay un nuevo título en el mercado, pero no mucho más. Se lo explico con un ejemplo. No se trata de una novela, pero sí de un título fundamental en esto del boom. ¿Cuántos ejemplares de los nuestros, el libro de Louis Sars, que estableció el canon de lo que ahora conocemos como el boom latinoamericano, se han vendido en estos 4 días? Les recuerdo que fue la portada de Babelia, el suplemento literario del País del pasado sábado. Seguramente y con suerte un centenar de ejemplares. Cuando el libro está en la calle o en la nube, solo los lectores son capaces de cambiar su destino. Reconociendo, por tanto, que el verdadero poder se llama literatura, les cuento un pequeño secreto. Es mi caso, pero seguramente también Blanca y Fernando en este momento ya tienen encargada la crítica del libro póstumo, de la novela póstuma de Carlos Fuentes. De entre los más de 20 títulos que como media recibimos a diario en la redacción, hay títulos y nombres propios que brillan nada más rasgar el sobre que los envuelve. Se trata de esos ejemplares que se separan a la primera cata, tanto por la importancia del autor como en este caso lo oportuno del texto, puesto que se trata de su último trabajo. Les adelanto además que la obra es muy literaria, muy irónica y muy dando palos a todo Quisqui, o al menos eso es lo que me ha contado Ayala Diz, que es quien la está haciendo para el suplemento Babelia. Y lo mismo con los títulos de otros autores consagrados, como Vargas Llosa o García Márquez. ¿Recuerdan si alguno de nuestros críticos le ha puesto muchas pegas a los premios Nobel últimamente? Sus títulos, ya sean nuevos o reediciones, no solo entran en la lista de libros a reseñar directamente, sino que, seguro, ocupan un lugar destacado en las páginas de estos suplementos. El último ejemplo sería la recopilación de las cartas de Cortázar, que todos hemos dado por activa y por pasiva. Por lo tanto, yo diría que el boom sigue dejando víctimas a su paso. Si su nacimiento eclipsó en parte a otros escritores jóvenes, cargados de talento, gente que estaba en otra historia y que quedó fuera por cuestiones ajenas a su calidad literaria, ahora le siguen robando hueco y protagonismo a los autores emergentes, a todos aquellos que empiezan y aspiran a algo de promoción y que serán barridos de los grandes medios o reducidos a una pequeña noticia solo con que cualquiera de estos maestros abra la boca. Antes y ahora, contaba antes el caso de García Márquez en Barcelona en los años 70, pero yo creo que eso sigue funcionando exactamente igual ahora, ¿no? Claro que conseguir ese estatus de, llamémosle, clásico no resulta sencillo. Supone el trabajo de casi toda una vida. Borges, Onetti, Miguel Ángel Asturias, Cortázar, la mayoría de los protagonistas de aquel movimiento literario ha fallecido, pero su obra sigue viva. Se han convertido en lectura obligada en algunos institutos y hace apenas unos días, en una encuesta que habían realizado a las principales librerías,
confirmaban que sus novelas se siguen vendiendo masivamente y que además hay un público que busca precisamente títulos escritos en su propia lengua. Todavía hoy, cuando se habla de la importancia del boom, se lo compara con la Revolución Cubana, por la incidencia que tuvo en el conocimiento del continente. Ayer mismo, las entradas en Google sobre ese movimiento literario estaban en torno a los 450.000, que no es poco. Pero bueno, dado que estamos en aniversario, mejor pensemos en qué ha cambiado en estos 50 años. Les parecerá una tontería, pero casi todos han dejado de fumar. Ya no llenan de puchas los ceniceros mientras escriben. Cuando se empezó a hablar del boom, Fuentes, que no había cumplido los 40 años, había publicado La región más transparente y Artemio Cruz, dos obras que reflejaban su madurez de novelista. Cortázar ya había triunfado con Rayuela y Vargas Llosa ya había escandalizado con La ciudad y los perros. Pero, ¿a qué negarlo? El momento también era excepcional. En el ambiente literario iberoamericano se respiraba una especie de internacionalismo que antes no existía. Los argentinos conocían lo que se hacía en Colombia, lo que se hacía en México. En los 60 se decía que la capital de América Latina era París, porque allí se encontraban todos los escritores de estos países, unos exiliados y otros en trabajo en misiones diplomáticas. Les recuerdo que entre 1960 y 1970, Perú, Argentina, Chile, Brasil y Paraguay sufrieron regímenes militares. Pero no nos engañemos, todo movimiento literario en fase de desarrollo necesita un poco de marketing. El boom disponía de corte propia, ejército y artillería. Hubo dos críticos a los que en cierto modo tendrían que haber puesto en plantilla. Ángel Rama y Emir Rodríguez Monegal, ambos uruguayos y fascinados con Borges, eran dos teólogos que se odiaban entre sí. Cuentan que cuando uno entraba por una puerta, el otro salía por la contraria. En la capital francesa, el crítico Emir Rodríguez Monegal fundó la revista Mundo Nuevo, cuyo propósito fundamental era promocionar esta nueva cultura literaria. Los autores se movían con su séquito y la prensa, en especial la argentina, hablaba ya de una concienciación literaria y también de una especie de nacionalismo cultural. Sus obras circulaban por el continente gracias a las distribuidoras y a una nueva actitud de las editoriales. Se promovía la promoción académica. El público lector, en muchos casos lo conformaban los universitarios. En ese tiempo los estudiantes leían. No había más que la página impresa y la imaginación. Luego estaban los intelectuales. A los universitarios e intelectuales se les unió un numeroso grupo de lectores que devoraba apasionadamente novelas como Tierra de Nadie, El siglo de las luces o Pedro Páramo. El boom iberoamericano contó con muchos escritores y tres polos geográficos, Buenos Aires, México y Barcelona, donde la relación con Carlos Barral fue clave. Entre ellos, los más jóvenes se apodaron la mafia. No eran íntimos, pero unos remitían a otros y salían juntos en las fotos. Había también sus pugnas internas, odios y celos irreconciliables, pero eso contribuyó también a agrandar la leyenda. Anécdotas, al fin y al cabo, de una corriente literaria. Naturalmente que el boom este del que hablamos o cualquier otro tiene fecha de caducidad, va impresa en su propia palabra. No hay boom que 100 años dure. En cambio, la nueva novela se ha generado un mar de fondo y esto es lo realmente importante. Sigue en el sentido de que ha dejado modelos, descubrimientos y ha abierto nuevas dimensiones. No se puede escribir en Latinoamérica sin haber pasado por allí, como no podían escribir las generaciones de los Estados Unidos sin haber pasado por Hemingway o Faulkner. Medio siglo después, ¿cuántos se han convertido ya en referencias universales de estos autores del boom? El crítico Luis Ars lo acota en un par de figuras, la de Borges, que a su juicio ya figura como un habitante de muchos otros mundos y en muchos idiomas, y García Márquez, que aparece en miles de novelas y cuya lista de imitadores es interminable. Macondo ha pasado a ser lo que Roland Barthes llamó un recuerdo de la imaginación. Como Hemingway y Faulkner, seguirán siendo fronteras entre un antes y un después. Cortázar, el más radical, desgraciadamente se conoce poco fuera del idioma español, queda muy atado a la lógica interna del idioma argentino. Cortázar es puro jazz y es difícil de transportar. Se lo distingue en Roberto Bolaño y en todos los que sin saber por qué tratan de escribir como se habla. A mí tampoco me gustan las etiquetas, no creo que ayuden a explicar la realidad, pero a los periodistas nos gusta poner nombres a las cosas. Si hablamos de corrientes nuevas, lo aconsejable es bautizarlas cuanto antes. Da igual, eso no importa, porque solo las grandes novelas sobreviven. Y por eso estamos aquí tarde.
Ayer hablamos mucho aquí de París, Amelia, porque efectivamente es uno de los, más que un foco, es uno de los lugares clave para entender un poco, para poner un poco de, digamos, sensatez lúcida en tanto polvo mediático del boom. Pero a fuer de una cierta justicia, hay que decir algo que no dijimos ayer y que es verdad. Es decir, tenían que ser traducidos al francés, tenían que ser conocidos por editores y periodistas y traductores franceses, porque feliz o desgraciadamente el mundo europeo y el americano se mueve en la lengua literaria, para la lengua literaria y para el mundo editorial se mueve sustancialmente en el francés. Al menos en ese momento, ¿no? Al menos en ese momento, y no me gustaría exagerar, pero yo creo que también ahora. Yo creo que cuando los escritores españoles, hispanoamericanos y latinoamericanos en general pretenden ser traducidos en París y ser editados en París, yo creo que están actuando bien. Yo creo que eso sigue existiendo para los suecos. Yo ahora no desgraciadamente. Ahora no. Yo tengo que ahora no. Tampoco creo que no. Me alegro mucho de que no estén de acuerdo conmigo, porque a mí lo que me gusta es pelear. Pero la realidad es que si tú ves ahora los países nórdicos, hay muy pocos especialistas. Esos especialistas en lengua española y en literatura española son muy activos. Pero hay que ser premio Nobel o estar en las puertas del premio Nobel para que un periódico sueco, finlandés, noruego o danés te dedique hoy en día, salvo a Roberto Bolaño, no se sabe por qué tampoco, que eso seguramente no estaré muy de acuerdo con muchos de los que opinan que Roberto Bolaño es directamente heredero de aquellos personajes del boom y que ha levantado el mismo interés literario, editorial y el personaje. Yo no creo que sea tan importante, pero no le voy a restar su importancia. Lo que sí creo y sigo manteniendo es que el francés es vital para la literatura de lengua española, aunque eso sea provocar un poco. Yo querría dejarle la palabra a Blanca Berasategui, mi amiga de tantos años, y en cierta medida mi preceptora, porque durante mucho tiempo cortó mis artículos no por censura, sino porque por desmesura, porque yo tiendo a escribir más de la cuenta, y le voy a dejar la palabra porque ella sí sabe mucho más que yo de estas cosas del boom y conoció a estos personajes que nos están entreteniendo y nos están divirtiendo todos estos días aquí en Madrid y en el resto de las ciudades españolas en donde hay universidades que se han adscrito a la cátedra Vargas Llosa. Blanca, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, yo cuando llegué al periodismo, el boom ya estaba ahí, todavía estaba ahí, ya llevaba 10 años o 12 triunfando en los medios y estaba ya en su máximo esplendor. Llegó hasta los bien entrados los años 80. Entonces, lo recuerdo muy bien, fueron mis comienzos periodísticos. Los periódicos entonces dábamos a diario el tránsito, el tráfago de ir y venir de los escritores, incesante de los escritores latinoamericanos a Madrid, no digamos ya a Barcelona o pasando por París, pero efectivamente estaban Rulfo, estaba Borges, estaba Onetti, estaba García Márquez, Fuentes, Vargas Llosa, Octavio Paz, todos esos nombres que poblaban las páginas de los periódicos. Yo ahora lo recuerdo y me asombra la nómina de escritores con los que traficábamos, en el sentido mejor de la palabra, los medios de comunicación. También me estremece, la verdad, me estremece la ignorancia supina con la que yo entonces, veinteañera, me acercaba a esos grandes dioses sin saber apenas nada, pero que estaba de redactora en el diario ABC y ahí que me iba a hacer entrevistas a estos grandes. Vargas Llosa y todos los demás que han sido protagonistas del boom saben mucho más que yo, obviamente, de lo que ha significado el boom, de todos los escritores, pero a mí hay una cosa que me parece importante señalar, y siempre me lo ha parecido, y no sé, supongo que se ha dicho otras veces, pero yo no lo he oído tanto. A mí me parece importantísimo el boom,
y en eso difiere un poco lo que acabas de decir, sobre todo porque fue la invención de una comunidad lingüística literaria, es decir, es la invención de una explosión literaria en un mismo idioma, formada por escritores que antes eran peruanos, chilenos, argentinos, mexicanos, y a partir de ese momento eran latinoamericanos. A mí eso me parece clave de como una expresión, y por eso creo que tuvo esa fuerza y por eso tuvo ese brío en los medios de comunicación. Yo creo que desde la invención del boom, esos escritores, como digo, que poblaban las estanterías ya de los medios, figuraban como escritores en español. Y cuando tú ibas a unas librerías, no te digo nada de América o de Francia, ponían literatura en español, no encontrabas a un escritor español jamás, a lo mejor un Delibes por ahí perdido, y todos los que ponían literatura en español eran los escritores latinoamericanos del boom. Es decir, colonizaban los medios de comunicación porque efectivamente eran casi todos muy mediáticos. Había incluso algunos grandes actores como Fuentes, que en fin, que eran grandes oradores, eran personas mediáticos porque eran beligerantes con la política, en fin, tenían todos y sobre todo eran autores de unas novelas extraordinarias. A mí me parece que el boom, otra de las cosas por las que me parece que fue fundamental, aparte de porque efectivamente nos dio para leer y nos sigue dando para leer obras maravillosas, me parece que sirvió para rescatar, repescar nombres importantísimos que se habían quedado un poco a nivel mundial en la cuneta. Y mira que me atrevo a decir eso hablando de, por ejemplo, de Alejo Carpentier, incluso de Borges, que Borges en París era una celebridad, pero fuera no, efectivamente, de otros mayores como, de Miguel Ángel Asturias, que pese a tener el premio Nobel, Rulfo, que era de los mayores, pero que sirvió también para repescar nombres anteriores. Y luego también otra tercera cosa que me gustaría decir, aparte luego ya hablar de ellos, creo que nació en un momento justo, en el momento adecuado, en el momento económico, social, político y cultural adecuado. Era la posguerra mundial, cuando Europa se produjo un acceso masivo de las clases medias a la cultura, a la lectura, a la educación, la incorporación de la lectura como alta cultura. Se vivía entonces, a finales de los 70 y de los 80, un poco la estética de la dificultad. El momento justo también para eso, ya digo yo, también para repescar, y de manera que nos hace pensar ahora, a mí por lo menos me hace pensar ahora, y que me parece que es un motivo para poderlo debatir ahora con todos ustedes y entre nosotros. Me parece que ahora es impensable, a mí me lo parece desde la perspectiva, desde la tarea que estoy haciendo unas páginas culturales desde hace 30 años. Me parece que el panorama ha cambiado tanto que ahora me parece casi impensable que los editores corrieran el riesgo de publicar algunas de las novelas fantásticas que se publicaron entonces. Me parece difícil que se publicara Pedro Páramo, aunque Pedro Páramo, como es muy cortita, a lo mejor sí, pero me parece muy difícil que publicaran El paraíso de Lezama, incluso La ciudad de los perros. Hemos ido hacia una estética de la facilidad, que eso es lo que ahora, visto desde los 50 años que celebramos, pues también es un motivo de reflexión y también de añoranza y de cierta nostalgia de las obras que nos proporcionaron, ¿no? Yo la verdad es que tuve la suerte de conocer a casi todos los escritores del boom. Yo entrevisté a Borges varias veces, a Rulfo, a Cortázar, me pasé con ellos por Madrid. Y recuerdo, claro, recuerdos personales y recuerdos para mí nítidos en la memoria y que a lo mejor no tienen mucha importancia para los demás, pero para mí fueron muy importantes, ¿no? Casi todas las entrevistas las publiqué, casi todas no, pero publiqué un libro de entrevistas en el año
año 86, y luego viéndolo me he dado cuenta ahora, es que me he dado cuenta casi hasta ahora, no me había dado cuenta que hay una cantidad de latinoamericanos desproporcionada a los demás, ¿no? De manera que todas estas se publicaron en las páginas de ABC, en su suplemento cultural entonces, que yo no dirigía todavía, pero que luego dirigí, ¿con quién me quedo? Bueno, otra de las cosas que me parece, me vienen tanto y soy tan desordenada y me pasa lo que a Juancho, que me abalanzo y otra de las cosas... Eso es pasión, eso sí, está bien. Una de las cosas que también me sorprende cuando oigo escuchar todas las asuntos que unían a los escritores del boom, que indudablemente los unían, era un poco el factor exilio muchas veces, o esa conciencia crítica de la sociedad indudable, esa importancia de la experiencia personal llevada a la obra literaria indudable, pero yo cuando los fui conociendo poco a poco a uno y les estuve escuchando, me daba la sensación de que no se parecían, o se parecían poquísimo personalmente unos con otros, ¿no? Que tenía que ver, por ejemplo, pues no sé, Vargas Llosa con Cortázar, pues no sé, al principio no tenían nada que ver, luego el tiempo a lo mejor los ha ido, porque el tiempo ha ido depurando y destilando, y luego nos parece que son un poco más parecidos, pero no tenían nada que ver. ¿Qué tenía que ver Borges con García Márquez, con Rulfo, con Onetti? En fin, muchos de estos escritores a partir de los años 80, cuando yo los conocí, y lo renegaban bastante del boom. El boom era lógico, el tiempo lo fue comercializando todo, y el boom hizo que los escritores pues recibieran premios. Casi todos estos escritores recibieron el Cervantes, el premio Príncipe de Asturias, y de alguna manera a su vez las editoriales empezaban a concentrarse, empezaba el marketing a hacer estragos, y algunos escritores, como por ejemplo recuerdo perfectamente Rulfo, que me decía, pero ¿qué es eso del boom? No me hable usted del boom, yo no sé lo que es eso. Y Borges me dice, pero esa palabra, fea palabra, ¿no es verdad? O sea, no, ellos ya en los años 80 pues recelaban un poco de la palabra boom. Lo digo ya después de que todos los medios, como nos gusta tanto clasificar a los escritores, pues seguíamos hablando del boom, de los hijos del boom, y ahora creo que ya hablamos de los nietos del boom, ¿no? O parecido. A mí me gustaría... bueno, luego comentar con vosotros las cosas, pero a mí, de entre todos los escritores que yo conocí entonces, me quedaría con tres que tal vez porque eran más difíciles de entrevistar, porque eran mayores y por lo tanto menos posibilidades, y pues me han dejado una huella especial, y es Borges, naturalmente, Rulfo y Onetti, yo creo, o Cortázar, vamos a decir, Cortázar. Borges era toda una celebridad ya antes de que empezara el boom, gracias sobre todo a Francia y a esa revista Lern que le hizo ese número, esas páginas especiales. Me contaba mi Joaquín Marco, que fue un crítico nuestro, que sigue siendo desde hace muchísimo tiempo, y profesor de literatura, catedrático de literatura en la Universidad de Barcelona, lector en Seix Barral, y por tanto muy en primera fila del boom, tan en primera fila que tiene el único ejemplar manuscrito, pero a mano muchas correcciones, de 100 años de soledad. Me contaba que Borges le trajo a España en los años 70 y 71 a la Universidad de Barcelona en un acto celebrado por Bruguera. Me contaba que era "Y ríete tú de Greta Garbo". Los estudiantes se abalanzaban al coche para tocarlo y demás, ¿no? Y ya entonces Borges se publicó todo, pero vendía poquísimo, pero sin embargo tenía ese aureola de genio, ¿no? Yo, sin embargo, a Borges lo conocí en la cama, en una habitación del Hotel Palace. Arregla eso. En la cama, sí. Estaba él en la cama, a oscuras, en una habitación del Hotel Palace. A oscuras. A oscuras. Cura o militares, y aquí haga falta, como decía el chiste. Sí. A mí me dijeron que estaba Borges de paso por París o a Suiza. Me dijeron que estaba en el Hotel Palace, y me fui al Hotel Palace porque intenté llamar, no cogían y tal, y me fui al Hotel Palace con gran asombro. Pregunté, ¿la habitación de Jorge Luis Borges? Y me dijeron 324 o lo que fuera. Y entonces subí a la habitación sin avisar, sin nada. ¿Y cuál es mi sorpresa? Y eso de verdad, que es que me pueden creer porque es auténtica verdad. Encontré la puerta entreabierta, encima, para colmo, la puerta entreabierta. Entonces yo empecé a llamar,
don Jorge Luis Borges, ahí llamando a la puerta, no me contestaba. Borges, tal, no me contestaban. Al cabo de los 2 o 3 minutos de estar llamando y tal, pues yo iba empujando un poquito la puerta poco a poco y ya, ¿qué? ¿Quién? ¿Qué? Tal, decía él y tal. Y entonces me encuentro con que estaba a oscuras y Borges enfermo, porque me contó que en ese momento estaba solo porque María Kodama se había ido a la farmacia o algo así, le había dejado solo con la puerta abierta por si acaso pasaba algo, dejarle la puerta abierta, y le había entrado una gastroenteritis, y bueno, y ahí estuvimos. Tardó muchísimo, Kodama tardó muchísimo en llegar. Se quedó asombrada y muy malhumorada al principio cuando me vio a mí ahí, pero resulta que estuve de 6 a 8:30 de la tarde con Borges de charleta y diciéndome, y entonces pues bueno, ya Borges ya tenía las respuestas muy depuradas. Es decir, ya sabía muy bien lo que nosotros a su interlocutor le gustaba oír, y entonces decía unas frases. Él marcaba la pauta de la conversación, por supuesto, y preguntarle lo que le preguntaras, él iba un poco a su bola y decía: esta quedó linda, ¿verdad? Esta me quedó linda, la respuesta que me había dado, que efectivamente había quedado muy linda, ¿no? Y digo, yo ya soy el ciego perfecto, yo ya no tengo que ver, yo no tengo que ver para saber mirar. Y me dicen esas cosas maravillosas y esas frases titulares, todos los titulares los que te decía, ¿no? Me quedé sorprendida de que él me hizo una confesión, y todo esto viene en la entrevista que está publicada. Me quedé un poco sorprendida porque él dijo que había estado ciego, pero doblemente ciego e inexcusablemente ciego muchas veces con lo que ocurría en su país, Argentina. Es decir, él estaba un poco arrepentido de sus silencios y de su mirar a otro lado cuando estaba pasando lo que estaba pasando en Argentina, ¿no? Y de manera que, bueno, pues para mí, luego le entrevisté varias veces más, porque luego venía con mucha frecuencia, porque efectivamente él decía que al no ver es cuando más le gustaba viajar, esas cosas, y entonces venía. Pero tú crees que no veía, porque sobre eso podríamos escribir hasta un doctorado. Sí, él decía en la niebla, un doctorado, sí, yo creo que veía un poco. Él decía que no veía las sombras. Yo recuerdo perfectamente que me decía: yo no veo su contorno. No me decía, que no veía mi sombra siquiera. Y eso le decía, y por eso decía: yo ya soy el ciego perfecto, es una maravilla, porque ya no sufro, ¿no? Y me acuerdo que aquí tenemos: lamento decirle que usted no tiene cara. Me contaba, y que después, en fin, o sea que yo también dudo, ¿no? Aquí le decía: he estado muchos años ciego de información y queriéndolo mantener esa ceguera de información, ¿no? Lo que decía. Bueno, Borges, efectivamente me siento una privilegiada por haber conocido, y ya le entrevisté varias veces más. De Cortázar solamente voy a dar 2 minutos de cada uno y ya está. Con Cortázar le ocurría en ese momento, fue en el año 80, le entrevisté en el año 80, cuando vino a presentar el libro de cuentos Queremos tanto a Glenda. Él quería pasear, él ya no estaba bien, estaba enfermo, murió a los 4 años, ¿no? 3 años, 4, y él quiso que habláramos, y dijo, estaba un poco, creo que murió en el 84. 86. ¿El 86? 16 de junio de 1986. 84 yo creo. 86. No, creo que en 84. Sí, yo también lo creo. Siempre he creído que eran 4 años. Yo estuve con él Mirad uno de esos iPad que tenéis, por favor. Sí, creo que sí. Creo que murió en los 70, exacto, Hombre, 70. No. Había nacido en el 99. No. Borges. ¡No! Cortázar, perdón. Mira cómo provocan incluso muertos, provocan discusión entre los Pero vamos a panelistas. Cortázar. Cortázar. Efectivamente, en el 74. Claro, sí. Claro, bueno, y entonces quiso salir del hotel donde estábamos y quiso pasear por Madrid, porque el aire, porque no le tenía cierta claustrofobia. Entonces paseamos mucho Madrid, nos acompañó en ese paseo, tuve un testigo porque era crítico del Cultural del ABC entonces, Andrés Amorós, y entonces pues quiso conocerlo porque me querían acompañar, todos me querían acompañar a las entrevistas porque quería conocer a los personajes, ¿no? Y estaba muy desinteresado aparentemente ya por la literatura,
decía que lo que más le interesaba era la política y el devenir de su país en esos momentos. Fue una entrevista muy política porque quiso él que hiciera política y me contó que le interesaba más la política, después la música, el jazz y después en tercer término la literatura. Y el boxeo. Sí. Y el boxeo, le interesó muchísimo. Es verdad, Era un experto en boxeo. Es verdad. No podía discutir nada. Es verdad, sí. Y Rulfo, pues era... Rulfo es mi debilidad porque era un hombrecito me pareció tan débil aparentemente psicológicamente que también me cautivó, porque también fue de esas cosas de suerte que a través de la Embajada de México me cuentan que estaba Borges en Madrid, en el Hotel Cuzco, camino de Barcelona, porque va a ver a Barraquer, que le había operado de un ojo de él. Y entonces me fui al Hotel Cuzco, le llamé por teléfono, se puso al teléfono, me citó en la cafetería del Hotel Cuzco, me aparezco allí y cuando me persono con él, no le conocía, por supuesto, pero le vi en aquel rinconcito fumando a todo fumar y tomando Coca-Cola y con sus gafas oscuras y me mira y me dice: ¿qué hace usted aquí? Y le digo: es que acabamos de hablar por teléfono hace una hora y me dice: ¿que yo le he dicho que viniera? Y le digo: de verdad que sí, que me ha dicho que viniera, porque ¿cómo voy a saber si no dónde está? Dice: qué raro, si yo no concedo entrevistas, si hace 20 años que no concedo ninguna entrevista. Y le digo: bueno, pero ¿qué? Y así me tuvo de pie durante un cuarto de hora negándose, pero luego ya al final yo creo un poco desistió y ya pues también hablamos toda la mañana y luego hablaremos de cosas que él me dijo. Bueno, a mí me parece que el boom, resumiendo, ha tenido tales protagonistas que es ya historia de la literatura, y por lo tanto siempre celebraremos los 50 y celebraremos los 100, porque fue un ramillete de escritores de tal categoría, todos juntos, hablando un mismo idioma y tan mediáticos, que me parece que entonces los medios de comunicación no teníamos más remedio que hablar de ellos. Yo creo que en detrimento mucho de muchos escritores españoles, buenos escritores españoles, que seguían haciendo su obra y que verdaderamente se sentían un poquito relegados, eso nos lo han dicho muchas veces después, relegados por nuestra admiración y deslumbramiento ante los grandes escritores del mundo. Muy bien. Esto que acaba de decir Blanca, por ejemplo, de Rulfo, voy a contar una anécdota antes de pasarle la palabra al doctor Rodríguez Lafuente. Yo me acuerdo que en casa de Paco Ignacio Taibo I, no dos, estuvimos reunidos en torno a varias botellas de tequila y había varios periodistas. Y estaba García Márquez, que todavía respiraba por el humor, no se había acartonado en ningún momento, no tenía todavía el premio Nobel del 82 y era un costeño caribe muy divertido, que tenía respuesta para todo. Y había varios periodistas, uno fundamental en el periodismo cultural en México, estoy hablando de la Ciudad de México, el Distrito Federal, que se llamaba, no me acuerdo el nombre, el apellido era Avilés. Pablo. No. Avilés. Raúl René Avilés, del que Octavio Paz cada vez que le hablaba decía: René Avilés. Bueno, pues René Avilés estaba con 2 o 3 de sus jóvenes periodistas y un joven periodista de estos todavía lector, de los que luego han llegado a ser importantes. Dijo en una discusión pero si a Rulfo no se le puede entrevistar, porque Rulfo no sabe literatura. Y entonces García Márquez levantó los bigotes y la cabeza y dijo: no sabrá literatura, pero la sabe hacer mejor que todos nosotros. Con lo cual esa respuesta era ya... Rulfo amaba a García Márquez también. No, y recuerda que fue Álvaro Mutis quien, además lo cuenta García Márquez, quien llegó una noche cuando García Márquez estaba, no sé si estaba en Barcelona o en Madrid, y le dijo:
empezando a escribir en México, quien llegó y se angustiaba y se llenaba de ansiedad porque a veces no venían las palabras adecuadas ni en su orden, en el orden que luego le dio más tarde, y hablaba con Mutis, que ha sido su confesor literario toda la vida, Sí. y un día le dijo, es que yo tengo la impresión de que no sé escribir, y a los 2 o 3 días llegó Mutis con Pedro Páramo en la mano y le tiró el libro así y le dijo, tenga esa vaina para que aprenda a escribir, léalo y aprenda a escribir. O sea que de ahí viene realmente la admiración. Si es mentira, como casi todo lo de García Márquez, menos sus libros, que también son mentiras, pero la verdad de las mentiras, si es mentira, el asunto cobra realidad porque está muy bien trabado en la mentalidad de García Márquez. En cuanto a Borges, efectivamente yo creo que no era del todo ciego, ni siquiera lo de los militares. Yo tengo alguna. Él saludaba a los militares cada vez que iba a algún sitio y había militares, los saludaba, iba con Adolfo Bioy Casares y siempre miraba para Adolfo Bioy Casares y le decía, Adolfito, acabo de perder otro Nobel, porque cada vez que saludaba a los militares perdía el premio Nobel para él. De modo que sí, están llenos de anécdotas y están llenos de leyendas y están llenos de elementos mediáticos que los han convertido en lo que realmente son, además de por sus libros, por sus personalidades. Blanca decía que eran actores, eran grandes actores, incluso con el pánico al escenario que García Márquez tenía, tuvo durante muchos años y sigue hasta casi al final, ha seguido teniendo, pues lo soportaba siempre. Como no sabía de qué hablar, lo que hacía era sacarse un cuento de la manga e iba sobre la marcha repentizando el cuento, o aparecía que lo estaba repentizando, lo estaba inventando, y eso despertaba un aplauso total. El episodio que dice Blanca de Barcelona, cuando la edición de las obras completas, creo que en 3 tomos o 4, no me acuerdo, de Bruguera, yo estuve ahí. Había en el Instituto Francés, creo que fue esas reuniones. Yo creo que había como 2.000 personas. Como 2.000 personas, no cabía un alma. Y uno de los escritores que estaba conmigo era, otra vez, el tantas veces citado todos los días, Rafael Humberto Moreno Durán, sí, que no se perdía una. Qué bueno. Y fue Onetti también, pero no, a esa jornada fue Onetti e Ítalo Calvino, pero no, la fotografía que aparece en todos lados de Calvino y de Borges está hecha en Barcelona en esa fecha, en el Hotel Balmoral. Está hecho en Barcelona, en la Vía Augusta, al principio de la Vía Augusta. Y yo estuve allí como un niño feliz viendo a todos estos, y es verdad que provocaban, Ítalo Calvino por supuesto, provocaban en los jóvenes escritores, en los Vilamatas, que eran prácticamente cadetes, todos esta gente, los Mendoza, todos ellos, provocaban una admiración nada más verlos. Ya los habíamos leído, pero nada más verlos era fantástico. Lo terrible del caso es que esa admiración sigue funcionando después de tantos años. En otros escritores se ha convertido en una cita, se ha convertido en, me acuerdo de tal, en una especie de memoria, pero en estos escritores parece que acaban de salir de aquí. ¿Ves? Y esos no necesitan pasar por Francia. Sí, necesitaron todo. Si no llega a ser, aquí se habló de eso ayer, seamos sinceros, si no llega a ser Cayuá, Borges no hubiera sido lo que es Borges, como si no hubiera sido por Lundquist, digámoslo todo, Nobel, habría sido premio Nobel. Aquí le acaban de dar hoy a Francisco Uriz, creo que con todo merecimiento, sí, el premio a la traducción, porque ha hecho mucho. Pero ideológicamente Borges estuvo negado por la Academia durante todo su tiempo, porque quien decidía quién era premio Nobel, no premio Nobel, o quién era discutible como premio Nobel en lengua española, era una especie de payés sueco enorme, experto en Goya, y casado con una señora magnífica que se llamaba poeta, que se llamaba María Bine, y él se llamaba Arthur Lundquist, y era un tipo realmente insoportable, además de ser premio Lenin, lo cual al que cultivó una barbaridad cela, porque sabía que era la baza fundamental para obtenerlo. Naturalmente. Profesor Rodríguez Lafuente, la palabra es suya y solo suya. Muchas gracias. Pero ustedes habrán dado cuenta que ha habido un pequeño error en la mesa redonda,
porque teníamos que haber sido nosotros tres los que presentáramos a Juan Salmán Marcelo, que es el que verdaderamente aquí habla. Nosotros no estamos de acompañantes, que es lo que se llamaba en los grandes conciertos los teloneros, ¿no? O sea, pero encantadísimo, eso, somos los teloneros y los coros de Massier en el La La La. Pero bueno, sin que sirva de precedente, me voy a ceñir al enunciado de la mesa redonda, que era, como ya y además se ha ido adelantando y bastante bien por Amelia y por Blanca, lo que fue la recepción en cierto sentido de la narrativa hispanoamericana en España, sobre todo en la prensa española. Pero me van a permitir rápidamente dos anécdotas, pues ya que vamos, yo después tengo muchas que ya, pero una que me ha recordado Blanca, porque leyendo el otro día un artículo formidable que les recomiendo en la estupenda revista Letras Libres, de José Miguel Oviedo, contaba sus viajes por América. José Miguel Oviedo, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Cuando Vargas Llosa, hay un momento en el que Gabriel García Márquez le dice a Oviedo, Mario no es mi amigo, Mario es mi hermano. Caracas. En Caracas. Y hay cuando le dan el premio a Vargas Llosa en Caracas, le pasa un poco lo mismo que al pobre Borges que ha contado Blanca, porque está el tío durmiendo en su habitación y de repente, como nos pasa a todos y ustedes saben, siente una presencia extraña. Son como casi al amanecer, aunque Mario madruga mucho, pero no tanto. Estaba como amaneciendo y él siente que hay algo o alguien en la habitación. Joder, el tío se da la luz de la mesilla y se ve a un tipo ahí sentado en una silla delante de la cama de él y le dice, pero oiga, ¿quién es usted? Dice, perdón, es que yo soy periodista y he venido a hacerle una entrevista antes de que venga la trapería. Y después Vargas Llosa le preguntó a García Márquez, oye, ¿qué es eso de la trapería? Y dice, bueno, esos son los pesados, los que vienen después. Y el chico le quiso hacer la entrevista y Mario, con esa educación que ustedes ya han conocido estos días, verdaderamente exquisita, le dice, bueno, si no le importa, salga fuera, que me voy a afeitar y a duchar y después ya usted entra. Y a otra referida también al maravilloso barman de Juancho, me contaban el otro día en una boda, en una familia de lo que ahora llaman altos funcionarios, madrileña, todos los hijos y las hijas, pues, notarios, abogados del Estado, diplomáticos, registrados de la propiedad, y uno de todos ellos se había hecho filósofo, profesor de filosofía. Y en la boda, estos hermanos que no tenían le quieren como a su hermano, lógicamente, pero que en fin no ha conseguido la brillantez profesional del resto, ven que está hablando continuamente con un señor mayor, y que el señor mayor además atiende como te atendía a ti el barman, le atiende con una curiosidad y un interés verdaderamente, que todos los hermanos están ya mosqueados cuando están en el baile y van viendo que el hermano no se levanta con el que está. Él acababa de publicar un libro de filosofía que se llamaba El todo y la nada, y cuando termina ya de la conversación con este señor, le dice el señor, pues mire, me interesa mucho su libro porque yo soy un gran aficionado taurino y voy a buscar inmediatamente ese libro que se llama El toro y la nada. Bueno, pues la vida, señores, es así y ¿qué lo vamos a hacer? Nadie es perfecto. Bueno, voy al caso. Voy a hacer una brevísima arqueología que quizá nos pueda ayudar a ver cómo se produce la tal repercusión en los medios españoles de la llegada, de la irrupción del boom o de la narrativa hispanoamericana. Voy a empezar con una cita. Hoy toca Letras Libres, yo soy el secretario de redacción de Revista Occidente, pero ya ven que cito a la competencia con cariño, cuando la competencia es extraordinaria, como es el caso de la revista Letras Libres que dirige Enrique Krause. Pero un artículo de Gustavo Guerrero, publicado en enero de 2007, que se llama La encrucijada de la recepción internacional de la literatura hispanoamericana, viene a decir, empiezo con una constatación. No existe todavía una historia de la recepción internacional de la literatura hispanoamericana que nos cuente cómo han sido leídos y apreciados nuestros autores en el extranjero a todo lo largo del siglo XX. Dice, solo existen algunas páginas de esa historia, y esas páginas son las que yo les voy a contar, que es un libro extraordinario. Gustavo Guerrero lo cita porque es el único por ahora, editado, preparado y escrito y dirigido, porque hay más colaboradores,
por alguien citado ya aquí, por el profesor Joaquín Marco y por Jordi Gracia, que se llama La llegada de los bárbaros, la recepción de la narrativa hispanoamericana en España, 1960-1981, publicado en 2004, más cerca de 1.200 páginas en las que se reúnen la mayor parte de las reseñas que se van a publicar en esas fechas sobre la verdadera recepción. Un libro formidable desde el punto de vista de historia de la recepción de la literatura, no solamente para el caso hispanoamericano, sino por la metodología y por el rigor que hacen. Pero les ha dicho que iba a hablar un poco de arqueología. Miren, en la primera época de la revista Occidente, 1923-1936, la tirada era de 3.000 ejemplares. Es un número envidiable no solo para entonces, sino incluso para ahora, para más de una revista actual. Pero lo más curioso es que de los 3.000 ejemplares de la revista, la mitad de la tirada, 1.500, iba directamente a suscriptores y lectores iberoamericanos. La cifra hoy resulta absolutamente inalcanzable para cualquier revista cultural española, 1.500, la mitad de su tirada en Iberoamérica, todavía no. Y entre esos años 1898, digamos, y 1936, lo que se llamó la Edad de Plata, las relaciones literarias entre Iberoamérica y España fueron algo más que memorables. La presencia de escritores españoles, Unamuno, Baroja, Zorín, Ortega, Madariaga, Pérez de Ayala, Ramón Gómez de la Serna, así como de los entonces jóvenes del 27, en las editoriales y en los grandes diarios de América como La Nación de Buenos Aires y en las revistas, fue constante. Pero lo mismo ocurrió en el viaje de ida y vuelta con los escritores hispanoamericanos en la prensa y en las editoriales españolas, sobre todo en las de Madrid, Barcelona y Sevilla. Y valgan solo 2 calas para ese viaje. La primera reseña del primer libro de Borges, Fervor de Buenos Aires, la publica Ramón Gómez de la Serna en Revista Occidente. Pero es que la primera reseña de La destrucción o el amor de Vicente Alessandre se publica por primera vez en la revista Contemporáneos de México. Todo ello no era nada gratis, había un encantamiento mutuo. Venía, como suele ocurrir en todas las historias, y también la historia literaria, de provechosos años de relaciones editoriales, personales, periodísticas. Es decir, si me permiten, por hacer el chiste de François Truffaut, esto dependía más de la transpiración que de la inspiración, y en suma de años de cultivo y cuidado, e incluso de mimo de esas relaciones, además de dar los primeros pasos en el descubrimiento de un mundo cultural común. Bueno, lo había advertido ya José Carlos Maynet, pero les ahorro la cita, que es muy jugosa, la voy a leer porque es que merece la pena. Dice: la derrota española de 1898 ante el coloso yanqui y el problema nacionalista latente supusieron un acercamiento hispanoamericano que pudo canalizarse perfectamente en las nuevas ideologías y aun en las nuevas formas literarias. La búsqueda de una identidad cultural a través del análisis ideológico o de la innovación artística llevó al encuentro de las minorías culturales que compartían su condición de tales en ámbitos sociológicos y morales muy similares a veces. Las nuevas editoriales españolas descubrieron el mercado cultural de la Nueva América e incorporaron en sus catálogos autores como Vargas Vila, Manuel Ugarte, Rubén Darío, Enrique Gómez Carrillo. Todos ellos alcanzaron gran popularidad en España y a cambio colocaron buena parte de sus fondos en América Latina. Es decir, hubo un momento histórico de excepcional relevancia, a lo largo, sobre todo, como les digo, de las 3 primeras décadas del pasado siglo, que además permite comprender el origen contemporáneo de las relaciones literarias en esa vasta geografía que denominó Carlos Fuentes, como ustedes saben, territorio de la Mancha. Pero lo había advertido Octavio Paz antes, es que no es nada nuevo lo de la nueva narrativa latinoamericana, por eso se lo quiero simplemente telegráficamente relatar. Octavio Paz lo había dicho ya antes, te cito: casi todos los grandes momentos poéticos del siglo han llegado a España a través de los poetas hispanoamericanos. Lo mismo ha sucedido, diré de paso, en lengua inglesa. Como Darío y Huidobro en España, Eliot fue acusado de galicismo estético en Inglaterra. Y a partir de ahí, bueno, esa relación que, como ustedes están imaginando, se rompe dramática, brutalmente, casi definitivamente, con la Guerra Civil Española. Y a partir de ahí se rompe esa relación compleja con Iberoamérica que se había venido configurando desde los años 20 del siglo. Entonces, la ruptura fue en todos los órdenes de las relaciones literarias españolas y fue de tal magnitud que tanto a un lado como a otro del Atlántico comenzaría a partir de abril de 1939 una dificilísima y compleja etapa de reconstrucción caracterizada por el mutuo rechazo y la profunda y voluntaria ignorancia entre los que se denominó la España transterrada, que comentó José Gaos, y la España franquista. Situación a la que no serían ajenos, todo lo contrario, el conjunto de escritores hispanoamericanos.
Y entonces se produce una triple dimensión en la lectura del hecho literario hispanoamericano. Por un lado, la manipulación política interesada y grandilocuente, versión de pasados fastos imperiales, de los, digamos, aunque sea un oxímoron, los intelectuales orgánicos de Franco, respecto a España e Hispanoamérica. Por otro, la dispersión geográfica del exilio español, salvo los casos de México y Argentina. Y la lógica integración de esos escritores en la vida literaria del país receptor, lógicamente. Y por último, la recuperación desde el interior de España y por parte de los escritores antifranquistas de lo que sucedía literariamente hablando en Iberoamérica. Y algo de ello lo señaló Ignacio Soldevila, y les cito: hasta ahora se ha solido poner en capítulos separados a los escritores del exilio y a los que se quedaron en España. En la medida en que el criterio no es político y responde al hecho de que el exilio llevó a concebir la narrativa y a ver la misma realidad de manera distinta, aceptaríamos la división. Pero estamos seguros de que a la larga, como no constituyen sino dos ramas divergentes de una común raíz, el tiempo acabará por borrar lentamente las disparidades. Bueno, el tiempo desde luego lo reconstruyó, no sin sobresaltos y malentendidos, pero reconstruyó ese tejido rasgado, y lo reconstruyó desde el interior de España en los primeros, escasos al principio y después mayoritarios, núcleos intelectuales antifranquistas, porque en ellos se muestra un decidido anhelo de recuperación no solo de las figuras del exilio hispanoamericano, sino de establecer una relación fluida con los círculos literarios del otro lado. Y a partir de ahí se reproduce lo que podríamos llamar, bueno, el hispanoamericanismo español y el carácter bifronte que define a los escritores y críticos españoles desde 1939 hasta prácticamente la mitad o al principio de los años 60 del siglo XX, como recoge el libro de Jordi Gracia y el profesor Marco. Sí hay que citar hitos, Por ejemplo, la labor emprendida por revistas como Ínsula y Cuadernos Hispanoamericanos, el suplemento periodístico Informaciones de las Artes y las Letras, formidable suplemento, que empieza a publicar ya y a dar referencia a estos escritores, la revista barcelonesa Destino, que también empieza a cogerlos, la editorial Seix Barral y el escritor, por supuesto, y editor Carlos Barral. Bueno, es en esos años 60 desde los que arranca, como les digo, el rigurosísimo y documentado libro que les he citado, La llegada de los bárbaros, la recepción de la narrativa hispanoamericana en España, 1960-1981. Trata de fijar en el tiempo el proceso de esa normalización literaria. No es nada fácil. Es un libro valiente y arriesgado en ese sentido, porque fue una normalización compleja y se manifiesta más casi como una fotografía en el tiempo, casi refleja más que la llegada de los escritores, que también, por supuesto, pero es la propia situación literaria de España que las particularidades de la situación hispanoamericana. Suele ocurrir. Las tendencias críticas, cuando éstas superan la mera reseña periodística, muchas veces son, porque las tienen ustedes en el libro, pues son críticas repetitivas, anecdóticas, confusas y a veces fragmentarias, con excepciones formidables, sin ninguna duda. Pero vamos a lo que parece más divertido. La crítica española, en esos años, amalgama nombres y obras de muy diversa y contraria procedencia en un todo americano. Es como, también lo señalaba Gustavo Guerrero muy bien, dice, todos en el mismo baúl de viaje, pero no todos eran de lo mismo. Distingue, salvo contadísimas excepciones, no distingue los grupos y las escuelas literarias, las generaciones y sobre todo las genealogías. Así se recibe del mismo modo a Borges que a García Márquez, a Vargas Llosa como a Carpentier, a Sábato como a Manuel Puig, a Oslar Pietri como Cabrera Infante, cuando no se agrupa en realismo mágico por aquellos años a casi el común de lo que llega del otro lado del Atlántico. Fíjense lo que tiene de realismo mágico Onetti, por ejemplo. Nada. Pero además es que era anterior. En todo caso, lo señala Gracia muy bien en un capítulo que se llama Una larga celebración. Dice, los mejores lectores y críticos, los escritores más libres y quizá también los más solventes, supieron leer entre las líneas de aquellas novelas la radiografía de lo que buscaban y no tenían, que era evidente: libertad y oficio para escribir sobre la verdad, poder de invención y los destellos de algo parecido a una modernidad que en España había sido esquiva. Claro, cuando en España se descubra la generación mal llamada del boom latinoamericano, porque contaba con cierta ironía cervantina Alfredo Bryce Echenique, que a ellos les llamaban la generación del post-boom. Dice, joder,
es que después de un boom solamente quedan ruinas, o sea que no es un título muy honorífico para que nos lo pongan nosotros, no. Pero la generación de los García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Guillermo Cabrera Infante, José Donoso, y yo apuntaría hoy también, por supuesto, a Jorge Edwards, se asistirá a la... ellos son los que tiran para que se recupere a una amalgama más compleja vista desde hoy. Una amalgama de escritores anteriores, como ya se ha señalado, Onetti, Lezama o Rufo, o incluso más lejos todavía, como el caso de Borges, que llega vía Francia, Bioy, Sábato, Carpentier, Paz, Asturias, Vallejo, incluso Neruda, cuya obra, con el premio Nobel del 73, cuya obra no había tenido en España, en la España de Franco, y en esa España de Franco, que estaríamos hasta el 75, la recepción contemporánea, que su calidad y sobre todo su cronología, según iban publicando esas obras, no se publicaron en España, se publicaron mucho después, no se publicaron al mismo tiempo que se publicaban, por unas razones, lógicamente, de libertad. Hay una anécdota muy buena, cuando viene Borges a España, invitado por el Instituto de Cultura Hispánica, al hilo ya del gran homenaje que le ha hecho Orné, y sobre todo una cosa que cuenta Mario Vargas Llosa, que es formidable. Mario fue a ver la conferencia de Borges en el 64 en la Sorbona. Bueno, el salón de actos estaba, como ya se ha contado, en los otros sitios, pero lo que le impresiona más a Mario Vargas Llosa es que sentados en la primera fila están en ese momento Michel Foucault y Roland Barthes. Y claro, Michel Foucault acaba de publicar el libro, probablemente uno de sus libros deslumbrantes, que son Las palabras y las cosas, y verdaderamente que Mario, que es ya un tipo joven, pero con, como decía Ezra Pound, como las antenas de una especie, ve que esto es un signo de algo, que estos dos estén ahí, es que Borges es otra cosa. Bueno, pues esa amalgama, ¿no?, que se va a tirar, la recepción que iba a tener. Yo creo que se ha señalado, pero lo quiero hacer el homenaje aquí, de todos los profesores y críticos que reúnen ese libro, yo creo que a Joaquín Marcos al que más se debe, porque además él fue uno de los protagonistas, porque fue de los primeros precisamente, y se ve en el libro, que empiezan a reseñar autores hispanoamericanos, y además con un rigor y con una atención y con una sensibilidad no habitual en la crítica y en la reseñística española. Sí, pero también comienza España, cómo se descubre en España una narrativa que comienza una proyección internacional de tal calibre y dimensión que va a otorgar a la literatura escrita en español una posición en el mundo inimaginada desde los siglos XVI y XVII, además de representar, y vuelvo a citar a Gracia, otro elemento simbólico para encarnar la voluntad premiante de ser modernos frente a la otra capital rigurosamente moderna, el París revoltoso del 68. Barcelona seguía siendo lo más parecido a una capital europea que había en España. La llegada de los bárbaros americanos, efectivamente, de los orígenes y los pintorescos recelos que provocan, léanlo, las primeras reseñas entre 1960 y 1966, esa cosa tan española de perdonar la vida. Y ahí están las reseñas, en el libro lo pueden encontrar, ¿no? ¿Qué piezas encontrarán ustedes como lectores para su solat y discernimiento, ¿no? ¿Qué cosas escritas desde la maltrecha España, Dios mío? Se ha denominado casi, después ya ellos denominan la consagración de la vanguardia los años entre el 67 y el 63. Ya lo he dicho, pero hay que citarlo, las editoriales como Seix Barral, como Embrema, Barcelona erigida en la capital literaria hispanoamericana, ya no es París, el tráfago decisivo de las amistades que se forjan por aquellos años y que, como bien ha señalado Amelia, lo citaba Luis Hars el otro día en Babelia, y nosotros también lo sacamos en ABC Cultural, decía sencillamente que eran autores que se conocían entre sí, se veían, se apoyaban, tenían un concepto distinto, menos regional de lo que podía ser la literatura latinoamericana. Efectivamente, ellos mismos habían roto las fronteras, ¿no? También el carácter revulsivo, ¿no? El éxito multiplicado de 100 años de soledad, que iba a ser una metáfora de todo lo que iba a llegar, las inevitables polémicas, hay una sobre todo muy jugosa, porque confirma ese ambiente español llevada a cabo por Alfonso Grosso, además de la apertura de una nueva época, que es cuando también en España aparece el desgarro del caso Padilla, porque claro, en España se vive bajo una dictadura. Y todavía existe cierto idilio entre los intelectuales españoles con los hispanoamericanos de lo de Cuba. Entonces, criticar a Cuba dentro del régimen franquista era ser prácticamente un reaccionario. Y aquí también crea una polémica que se ha estudiado poquísimo, porque España estas cosas también parece que las guardara para sí por dentro, ¿no? Bueno,
termino, pero simplemente de relato de críticas, de notas. Bueno, uno de los más atractivos impedimentos para que la comunicación literaria entre España y Hispanoamérica se normalizara, ustedes se imaginarán cuáles pueden ser en estos años, ¿no? Lógicamente la censura. Contaré por aquí, se trataba sobre todo de la sacudida tormentosa de una literatura que contribuyó a acabar ella también con las peores secuelas de otra tormenta mayor hecha de uniformes talares y castrenses de zafiedad y fe que se llamó franquismo, ¿no? La llegada de los bárbaros es esa historia, crítica a crítica, reseña a reseña, que exhibe, si ustedes me permiten la cita machadiana, en el mármol del tiempo todos los vicios y todas las virtudes escasas y poco atendidas de que hace gala la sociedad literaria española. Una auténtica como pocas historia contada paso a paso de tal recepción. Fíjense, solo en el año 1966 el editor de Seis Barral declaraba que de cerca de un 65% de las obras que habría presentado la censura entre 1964 y 1966, el 65% de las que había presentado habían sido rechazadas por la censura. O sea, imagínense, bueno, empieza el libro con un curiosísimo artículo de 1960 de José Luis Castillo Puche en ABC dedicado a Borges, y se cierra con una entrevista a Juan Rulfo 2 décadas después, 1981, en Revista de Occidente. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué nombres destacan en cuanto a frecuencia de la crítica? Bueno, pues también aparece, es simplemente coger el libro y hacer una estadística de una historia que valga el ejemplo de citar los de mayor número de menciones: Asturias, Bioy Casares Poco, Borges, Cabrera Infante, Carpentier, Cortázar, Donoso, Fuentes, García Márquez, Lezama, Álvaro Mutis muy poco, Onetti, Manuel Puig, o Puig, como decía, porque decía yo no soy catalán, soy argentino, Manuel Puig, José Eustaquio Rivera, Rulfo, Sábato, Sarduy y Vargas Llosa, tan abrumadoramente citado y reseñado como García Márquez. O sea, al descubrir y al describir un capítulo verdaderamente determinante de la quería simplemente señalarles, luego podemos hablar de otras cosas, pero también ellos son, y hay que reconocérselo, la proa que tira de toda la literatura hispanoamericana del siglo XX. Ya que se ha hablado de casos personales, mi descubrimiento de quien después iba a hacer la memoria de licenciatura en la facultad, de Macedonio Fernández, fue vía Borges. O sea, yo descubrí a Macedonio a través de Borges, pero a Borges lo había descubierto a través de estos. Con lo cual era casi, si ustedes me permiten, utilizando el término o el cuento de Alejo Carpentier, ha sido un viaje a la semilla. O sea, era un poco desde ellos ir al principio. Y después la recuperación de escritores hasta marginales como Lugones, Maples Arce, Martín Adán, Arévalo Martínez, Felisberto Hernández, Carlos Oquendo de Amat, todos en el fondo porque, y termino con esto, porque como bien señaló Borges otra vez, para definir la situación, venía a decir, primero en el 32 dice: creo que nuestra tradición es toda la cultura occidental y creo también que tenemos derecho a esta tradición. Podemos manejar todos los temas europeos, manejarlos sin supersticiones, con una irreverencia que puede tener y ya tiene consecuencias afortunadas. Bueno, el boom fue esa consecuencia afortunada más relevante porque, termino con Borges y le cito, ya estamos inventando y soñando con plena libertad. Y eso fue el boom. Muchas gracias. Antes de pasar la palabra a ustedes, a lo mejor la mesa deberíamos, incluso yo, hacer un poco de justicia a alguien que estamos olvidando en este encuentro, que se llamaba Rafael Conde. Sí, señor. Porque estamos hablando de críticos y estamos hablando de escritores críticos que escriben sobre el boom y que lo ponen en su sitio. Y yo creo que Conte es uno de los fundamentales, no solo en ese suplemento que tú acabas de citar, en el suplemento de información, el suplemento de un papel color amarillo precioso. Exacto. Y desde París, cuando todavía estaba en París y estaba el fermento,
del boom, y después aquí en Madrid hasta su muerte, de manera que sirva como recuerdo y homenaje. Hay que decir, no, solo el la caso, literatura. sobre todo era de cultura francesa, quiero decir, él hizo más hincapié en sus pero críticas tiene un libro, de escritores europeos que... publicó un libro Sí. que se titula La nueva novela Sí, hispanoamericana, señor, yo lo tengo. donde están todas sus críticas, que son bastante luminosas en los años 70. Como hay aquí algunos profesores universitarios, sí quiero citar el caso de Joaquín Marco, porque Joaquín Marco es de los primeros, junto con en Madrid con Sánchez Castañar y después Luis Sainz de Medrano, que recientemente ha fallecido, pero es que Joaquín Marco es uno de los primeros en la Universidad Catalana que consigue crear, si no un departamento de literatura hispanoamericana, porque es que si ustedes imaginan la situación que había en la Universidad Española a la altura de 1970 de los estudios de literatura hispanoamericana, se creen que estamos hablando de ciencia ficción. Como habría dicho el ex vicepresidente del gobierno, Narcís Serra, no me lo puedo de creer. Si fuera así, ¿no? Creó efectivamente en la Universidad de Barcelona ese departamento. Estuvo durante 40 años enseñando y luego la universidad no se portó nada bien con él y, en fin, una lástima. Y Joaquín Marcos sigue escribiendo las críticas de escritores hispanoamericanos o latinoamericanos en nuestro cultural. Sí, Todas las semanas. y yo lo sigo leyendo fervorosamente, ¿sabes? Hay una anécdota que contó Jorge Edwards, formidable, de cómo cambió esto, y esto cambió por el boom sobre todo. No sé, yo cuando fui director del Instituto Cervantes lo pude comprobar, el cambio. Hacia los años 50, 60, los departamentos de español en las universidades americanas no existían salvo en el caso de antropología. O sea, se estudiaba España como un caso exótico. Sí, exacto, ¿no? Y sobre todo pues la cosa de Lorca, la guerra civil. Exacto. Esto gustaba mucho. Gustaba mucho porque era muy raro un país europeo tan brutos y con cosas tan antiguas, ¿no? Y la lengua española y la literatura española generalmente estaba inscrita dentro de los departamentos de literatura francesa, a lo que llamaban en algunas facultades pomposamente lenguas europeas occidentales. Bueno, y había, pues imagínense, si había 10 profesores en el departamento, pues eran 8 de francés y 2 de español, como mucho. Cuando Jorge Edwards terminó la carrera y se va de Derecho y se va a ampliar estudios a Georgetown, en años 50, cuando llega a Georgetown, en Georgetown, si me permiten la expresión un tanto vulgar, no habla español ni Dios. Cuando vuelve ya premiado como el premio Cervantes y su antigua universidad le quiere hacer un homenaje, puesto que ha recibido el premio, el galardón más importante en lengua española, y la lengua española en Estados Unidos en este momento pues es una lengua que habla más gente que en España, sin ir más lejos, y que ha hecho ganar a Obama, por ejemplo. Exacto. Por ejemplo, pues Felizmente. me contó Jorge Edwards que desde que entró en Georgetown hasta que salió de Georgetown no pudo practicar su exquisito inglés, porque la mayor parte de la gente, y el departamento de francés prácticamente estaba desaparecido y lo estaban ocupados por departamentos de literatura española, pero no de literatura española, señores, de literatura hispanoamericana fundamentalmente, y es normal, porque de los 500 millones de hablantes solamente un 5% hablamos con la C, y por lo tanto y la lengua española es una lengua americana, absolutamente americana. Si pensamos que hay países como México que tienen 100 millones de hablantes en español, pero lo divertido de toda esta historia, si ustedes me permiten, y yo ya me callo para siempre, pero lo más divertido de esta historia es que fueron estos escritores los que abrieron ese hueco. Ellos fueron. A partir de ahí vino todo lo demás, pero estos escritores fueron, al convertirse en un fenómeno internacional, como no se había convertido nunca la literatura española, salvo el caso de Lorca y 4 más, al convertirse en un fenómeno internacional, ellos tiraron de la lengua española. Por lo tanto, les debemos mucho más que un mero capítulo de la historia literaria, o que un mero capítulo de recordatorios o de cariños, ¿no? O de lectores, sino les debemos el que hoy la lengua española, sobre todo en el mundo académico y periodístico, esté en un lugar que no había soñado hace exactamente ahora 50 años. Yo quería recordar que La ciudad y los perros, cuando hablabas de la censura, fue censurada efectivamente. Luego Barral consiguió publicarla más adelante, ¿no? Pero hay una cosa curiosa. Cuando se publicó La ciudad y los perros, creo que fue Mas Oliver el que decía en La Vanguardia que era un libro de los que marcan época y estaba destinado a renovar todo un género, y la saludó con un juicio cerrado. ¡Qué obra de verdadero artista! Es una palabra.
En términos parecidos, enjuició a Vargas Llosa Delibes, que decía: ha renovado el lenguaje y la técnica, y además nos dice cosas, ha remozado los elementos de la novela, pero no los ha destruido. Es que Delibes fue el más generoso con Sin el boom. duda. Y era bien crítico, ¿eh? Crítico y riguroso, pero fue el más generoso. Pero Cela Porque no era lo un fue hombre en principio. generoso. Cela no lo fue Con en todo. principio. Cela lo veía muy inteligentemente como una amenaza. Exactamente. Grosso Le quitan el negocio, vamos. Grosso se sublevaba por cualquier cosa, pero en cuanto se tomaba 2 Es whisky que ya, Grosso tenía que haber ya nacido, era- tenía que tenía haber nacido allí. americano. tenía que haber nacido cubano. Una de sus Exactamente. mejores novelas es Florido- Aines Yascami, que es un viaje a Cuba que hace donde está viniendo un vendaval de estos, ¿cómo se llama? Un huracán de estos que se llama Inés. Aines, que lo titula él en inglés, que la publica Vargas Llosa, él la publica Carlos Barral, le paga 60.000 pesetas de la época, porque Grosso decía: le estás pagando a los sudamericanos y a nosotros no nos dan nada, hablaba así, nosotros no nos dan nada, yo me tengo que operar de los ojos y no tengo dinero. Y entonces empezó a llorarle en ese despacho de ese Barral, y Carlos dijo: bueno, vamos a pagarle a este 60.000. ¿Cuánto necesita? 60.000 pesetas. Le dio 60.000 pesetas, y entonces nada más: no tengo un duro, date cuenta. Y nada más terminaba de coger el dinero y decía: vamos, ahora te invito a unos whisky. Y se lo gastó en whisky. Grosso era así. Llamaba a Vargas Llosa, lo llamaba el indio, me hacía así, me decía. Porque El fíjate indio. tú, entre el indio y el negro nos tienen acabados. El negro era García Márquez. Como ustedes comprenderán, un comentario muy español. Entre el indio y el negro nos tienen acabados. Y Sí, otro que fue un comentario educado, Otro. respetuoso. Y erudito, sobre todo. y otro que fue terrible con el boom, terrible, y no se dice, pero hay que repetirlo, fue Juan Benet. Juan Benet fue terrible con el boom. Despreciaba a Carlos Fuentes solemnemente, despreciaba a García Márquez, o decía que pero decía y lo titulaba al único que respetaba un poco, que yo creo que es porque lo conocía, era a Vargas Llosa, pero a los demás los despreciaba como si fueran bárbaros. Y después dentro de las generaciones hay unas peleas tremendas. Claro. El comentario de Borges de que le parece 100 años de soledad, dice: creo que le sobran 50. Exacto. A esa novela del Chico García. A esa novela del Chico García. Le sobran 50 años. O sea, o sea, entre ellos están Bueno, muy. el Hart es no entre ellos, es precisamente que no son lo pone. generaciones distintas. Claro. Y el propio crítico Hart no le tiene bastantes críticas contra 100 años de soledad, ¿eh? Al principio Bueno, él lo reconoce. Bueno, pero tuvo el acierto de... Sí, pero había leído una parte dice del que manuscrito. era un se grupo apostó de por él, de anécdotas, No que era una perdona anecdotaria. Ars, No perdona a ninguno, Ars. No. En todos ve algo. Estos dos que han citado aquí, que se siguen repitiendo, Ars y Rama, no perdonaron nunca a ninguno. No perdonaron nunca. Ellos eran los cabecillas de la cuestión. Emir no. Emir era más dúctil, y que no salga de aquí, Un gran yo creo crítico. que más inteligente. Un gran crítico. Lo que pasa es que era más anárquico a la hora de hacer su obra. Pero Emir era el tipo escogido por ellos, por todos ellos, para que realmente los catapultara. Para que los Es que lo de catapultara. Octavio Paz es muy interesante cuando dice lo de, como siempre, claro, cuando dice, primero hay una cosa divertida que dice que ellos lo que quieren crear es una América contemporánea de París y Londres. No un París y Londres en América, sino una América contemporánea de París y Londres, ¿no? Y es que, claro, visto desde la jactancia española, claro, el país que ha alumbrado a Cervantes y que ha tenido un siglo de oro verdaderamente claro, van a pensar: pero ¿cómo nos van a venir a enseñar estos indios? Bueno, ya Sí. pasó con Rubén Darío. o sea, Pasó que- con Rubén Darío con el famoso comentario de Unamuno: se ve que es un indio por lo bien que maneja la pluma, ¿no? Es decir, Muy afilado, muy es que, afilado. es que de la época, Ya, pero- incluso de la época de Clarín, el único que tiene una sensibilidad y que hace el prólogo de Azul de Darío en el año 1888, el único es don Juan Valera, que ese es el único, y cuidado, y don Marcelino, ahora que celebramos los 100 años de su muerte, con la antología. Esa es la primera antología de poetas españoles hispanoamericanos que se publica en 1892 para conmemorar el 4º centenario del descubrimiento de América, y la hace Menéndez Pelayo. Y me contó hoy que él tenía un ejemplar, y Borges y él consideraban que era una de las mejores antologías
de poetas españoles e hispanoamericanos que se habían hecho. Fíjense que la siguiente antología de poetas españoles e hispanoamericanos se va a hacer en México en 1940 por Octavio Paz, Xavier Villaurrutia y Juan Gil Albert, que se llama Laurel. Y es la primera, que cuenta una anécdota muy divertida. Cometieron el enorme error, cosa que si ustedes hacen alguna vez una antología no lo cometan, de pedirles a los autores los poemas que ellos preferían. Los autores les enviaron sus poemas preferidos y ellos con cierto bochorno tuvieron que decirles, mejor los elegimos nosotros. No se fíen nunca del autor pensando en su obra. Bueno, ahora ustedes.